querido Arturito, oiga, Hola. Neto, ¿por qué los Ok. discursos de odio? ¿Por qué esas fiestas donde se pide la muerte de personas por su religión, su color de piel? O sea, Neto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, esa necesidad tan imperiosa, tan grande, compulsiva de agarrarse a que fuera de aquí no hay salvación, se debe a un vacío interior. El alma necesita una llenadera, entonces agarras lo que se cruce. Si es política, te agarras de una figura y la vuelves Dios y sientes que fuera de ahí no hay de otra. Puede ser una figura de la ciencia, puede ser una ideología, puede ser alguien del deporte, puede ser lo que gustes, ¿sí? Pero la mente necesita agarraderas para trabajar. Ahora, ahí empieza la mente a usar varios mecanismos. Uno es, como dicen por ahí, no tendrás otros dioses delante de mí. Pero aplica todo, compañera. Los partidos políticos, así, excelsos, ¿me explico? Si miras así al de al lado, hay drama, ¿sí? Y luego hay otro mecanismo que es, todos son separados, nosotros somos los buenazos, ¿sí? Esto vale de las religiones, la política, el De todo, deporte, Sectas, de todo. tu coach. Bueno, a veces hasta hay terapeutas que ya se enarbolaron como líderes espirituales. Usted no, claro, pero hay unos zánganos que pa' qué le cuento. Efectivamente, bueno, en Estados Unidos hay millones de demandas por este tipo de situaciones, ¿sí? La siguiente situación que viene es, en México no estamos acostumbrados tanto a debatir. En otras culturas, si tú, por ejemplo, vas a Alemania o a Francia, y un universitario, aunque no sepa, tiene un esquema mental que le permite ver las cosas de una manera y puede debatir, por lo menos tiene un esquema de cómo debatir. Los chinos y los japoneses, por ejemplo, no están entrenados a debatir, se guardan las cosas, ¿sí? Pero tienen otro tipo de saliva. ¿Por qué? Porque la mente necesita dirimir estos impulsos, que es agarrarse nuevamente de una figura grande para llenar ese vacío interior, ¿sí? Ahora, ¿qué otra maniobra se ve aquí en México? Que el poder siempre, históricamente, se ha visto como un botín. ¿Qué significa botín? Yo, agandallo. Los demás no me importan. Y la mente del político entra en un estadio de operación primitivo, donde solamente se importa él y los demás solo son instrumentos para el acceso al poder. Cuando debería de ser totalmente lo contrario, mi querido Doc. Deberían de Claro servir, que para sí, eso están. Para eso es, o sea, el poder y la propiedad privada idealmente deberían de estar en función de la administración, pero ahí se les olvida, compadre, ¿sí? Y se les olvida por el vacío interior, o sea, ¿sí? Te lo pongo como con los niños chiquitos. Cuando un niño chiquito de 5 años está bien nutrido emocional y físicamente, tú le das un pastel de chocolate, dice, miren, ¿quién quiere? Pero si el niño viene maltratadón en lo emocional y en lo somático, o sea, mal comidón, él va a agandallar, va a decir, no hay nada, compadre, ¿sí? Eso también pasa a nivel macro. Por ejemplo, se ha estudiado esto en las sociedades primitivas, cuando teníamos igualmente un sistema psíquico más primitivón, solo importo yo. En una sociedad tribal, a mí solo me interesa mi beneficio. Y si voy a combatir al grupo de allá enfrente, a la otra tribu, me apropio de su ganado, de su riqueza, de sus mujeres, y ya luego veo las migajitas a quién se las doy. Oiga, Doc. Esos mecanismos tribales, perdón, Charro, vas. No, te quería preguntar nada más, ¿qué tan cultural es esto? Porque tú hablabas de los mexicanos y los comparabas o los distanciabas con los franceses. Todos estos años en los que teníamos un partido o dos partidos que todo era para ellos y que uno tenía que ver de dónde sacaba dinero, ¿hasta dónde culturalmente nos predisponemos a lo que venga a apañarlo y que no me importe el de al lado y yo en donde puedo me hago? Es cultural en parte y eso es también una de las cortesías poco habladas, pero que heredamos de los españoles. Y ahí puedes ver la historia de España, que también no cocinan mal, ¿verdad? Y esto además tiene, como te decía, un asiento
en que en la historia, en el flujo de la historia, conforme han evolucionado las sociedades, idealmente hemos ido de lo tribal a lo más civilizado, que sería, por decir, el parlamento o la democracia, etcétera. Pero nosotros nos quedamos atoradones más hacia el principio, que sería formas como de dictadura, donde hay alguien hasta arriba y se amuelan todos los demás, ¿sí? Hay a quien le funciona, hay a quien no le funciona. A nosotros ya nos está haciendo daño. Y más aún cuando ya estas posturas políticas se vuelven herméticas al diálogo. Esto pasa hasta en la ciencia. Cuando una supuesta ciencia ya no permite el diálogo, el intercambio, la diversidad, y solamente dice, de aquí a aquí está la salvación y no hay nada más, esa ciencia ya tiene en sí misma el germen de su destrucción. Y ojo, que en la ciencia se precian según esto por ser objetivas. Ahora, en cuestiones subjetivas como es la política, pues ahí cada quien inventa su religión. Por eso es tan complejo meternos a la política. Porque te alineas, guión, y empiezas a mentir y olvidas una cosa que se llama la culpa, o no puedes estar, ¿sí? Entonces, para ser un político en estos términos, necesitas unos circuitos psicológicos rarones, que en psicología le llamamos psicopatía, o por lo menos coloquialmente, le llamamos mentir. Tú y yo y todos sabemos cuántas cosas diario oímos de los políticos, y no es por mala onda, es la manera de sobrevivir, y es por estos mecanismos de que es primero yo y luego ahí vemos los demás a ver si alcanza. Oye, y además hay un pensamiento muy militarizado en donde no se puede cuestionar nada. Tal vez en otro tipo de organizaciones se vale disentir, llevar a la mesa, discutir, negociar. ¿Qué pasa con estas mentes donde no se debe disentir, pero ni preguntar ni cuestionar? En el fondo son mentes y estructuras muy frágiles, por eso erigen este tipo de torre de Babel. Entre nosotros nos entendemos, pero no puedes ni voltear, ¿sí? Además, siempre el de arriba, digamos, es como los gallineros. Sí. Las de arriba se echan caca para allá abajo, pero si quieres llegar allá arriba, pues te tienes que chetar toda la escalerita y a ver aleteando, y me explico. Ese es el proceso, formal o informal, pero siempre se sigue, ¿sí? Y esto viene instalado en nuestro chip de la mente humana. Y es lo mismo que vemos, por ejemplo, en los grupos animalitos. ¿Quién llega hasta arriba? Pues el macho más fuerte, el que es más bueno para los catorrazos. Bueno, en términos evolutivos psíquicos, estos grupos de personas son análogos a estos grupos de animalitos. Totalmente. Eso es espantoso, pero es real. Y en gran parte de nuestros grupos sociales nos regimos por estos principios. El más fuerte, el más gandalla, sí, el más mentiroso, o este tipo de maniobras. ¡Qué barbaridad! Afortunadamente luego viene el siguiente mecanismo, que es normalizamos todo. Sí, lo volvemos normal. Aquí no ¿Qué te parece, nada? Doc Arturo, qué te parece si de eso hablamos la siguiente entrega, de cómo es que normalizamos el maltrato, normalizamos la corrupción, la violencia, todo esto? Así es. Tus redes, compañero. Venga. En YouTube, que no te choren, así como se oye. Y si alguna persona busca una orientación, con gusto, ortizimp@yahoo.com.mx. A tus órdenes, Fer. A tus órdenes, Charro. Buenos días.